Bienvenidos al episodio número 23 del Discomfort Project Podcast, donde hablamos por segunda vez sobre Paula, porque de este libro puedo hacer 10 episodios y no será suficiente. En este, a diferencia del primero, hablamos un poco de su exilio. El exilio de Isabel Allende, en el que pudo conocer la patria venezolana del que nosotros somos oriundos y no conocimos. Y cómo, viéndolo a través de sus ojos, descubrimos una Venezuela saudita, una Venezuela rica, abundante, que hoy día lo leía en sus palabras y estaba loca por ir a visitar esa Venezuela que no sé si ya existe. También descubrir cómo una mujer que no se suponía que fuese escritora llegara a vender más de 70 millones de copias de libros y ser la mujer escritora latinoamericana que más admiro en este momento. No te olvides de revisar todas nuestras redes sociales, el contenido increíble de nuestra cuenta de YouTube y sobre todo la página web de Movida Hispana. Ya no escribo para que cuando mi hija despierte no esté tan perdida, porque no despertará. Estas páginas no tienen destinatario. Paula nunca podrá leerlas. No, ¿por qué repito todo lo que los otros dicen si en verdad no lo creo? La han descartado entre los irrecuperables. Daño cerebral, me dijeron. Después de ver los últimos exámenes, el neurólogo me llevó a su oficina y con toda la suavidad posible me mostró las placas contra la luz. 2 grandes rectángulos negros donde la excepcional inteligencia de mi hija queda reducida a una inservible mancha oscura. Bienvenidos a la segunda parte de este episodio y este libro de Isabel Allende que tanto nos marcó. Bienvenido. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Rami, yo creo que este es el inicio de algo que no anticipamos nunca y que está siguiendo de forma muy natural un flujo que ambos estamos como, vamos a ver a dónde nos lleva, pero qué delicioso es compartir libros contigo. Háblame de esta segunda parte. ¿Qué te hizo esta segunda parte del libro? Creo que el hecho de que hablamos mucho en el episodio pasado de cómo ella, hablando de ella, habló Isabel Allende, cómo podía mantenerse, y sé que esto lo hemos hablado en nuestro círculo familiar, cómo puedes sostener la fe cuando en realidad tienes muchas dudas, Claro. por lo que sea que estés pasando. Y esto era una tremenda prueba para ella como mujer y como madre. ¿Cómo se siente cuando dejas, cuando Sí. ya no existe ese sostén? Sí. Cuando la fe se te escapa de las manos y cuando en realidad ya ves que no hay salida a una tragedia. Sí. Yo creo que me atrapó muchísimo el poder, el poder de aceptación y el poder cambiar y decir, ok, ya no, ya no espero que mi hija sane, ya no espero tenerla de vuelta. Yo voy a seguir contando esta historia para poder ayudar Sí. a que más bien descanse y que su trance sea mucho, mucho más corto Y ligero. y ligero. Sí. Creo que como madre es tremendamente fuerte llegar a eso antes de la muerte. Sí. Porque Paula todavía está viva A este punto del libro. a este punto del libro. Hoy vamos a estar hablando de 3 aspectos que hasta ahora son para mí como mi compás cada vez que abro un libro. De forma inconsciente es como, esta es la parte que más me movió, esto es lo que más me incomodó y esto es lo que me lleva a hacer algo fuera de lo que conozco y de lo que me hace actuar en automático. Hoy vamos a hablar un poco de la palabra mediocridad, que se conoce como un estado poco cambiante, porque nos va a Y llevar... muchas veces estabilidad. Y muchas veces estabilidad, de nuevo. O sea, siento que a través del podcast he ido evolucionando mucho. Cada vez que leo, busco cosas
distintas. Mm. O sea, es como que ahora estoy cazando cuál va a ser la historia que va a llegar aquí para compartirla contigo y contigo. Vamos a empezar con lo que más nos movió emocionalmente de esta segunda parte y creo que ambos pudimos, de cierta forma, honrar su experiencia a través de la nuestra Ujú. también, porque Isabel habla de su exilio, de una mujer que venía de la familia de los Allendes en una época de un golpe militar en Chile, am, donde ser Allende ya no era señal de respetabilidad o de estatus, Ujú. sino que era razón para esconderte y para temer por tu vida, Claro, razón por ser perseguido, por ser razón exacto. por ser blanco Ujú. de una dictadura sanguinaria Sí. y cómo ella lo vivió desde, desde el entendimiento Ujú. y desde saber muy dentro de ella que probablemente no tocaría su tierra Sí. en muchos años. Pero hubo una historia específica dentro del exilio que nos movió desde el Mm. inicio. O sea, no sabíamos cómo iba a terminar la historia Ujú. y ya, o sea, sentimos como escalofriante. ¿Quieres leer esta parte tú? Sí, Esta es en la 307. 300, 307. Sí. Bueno, 306, 307. Sí. Sí. Al día siguiente, vi a mi abuelo por última vez. Ujú. Lo recuerdo como siempre, en el sillón que le compré muchos años atrás en un remate, con su melena de plata y su bastón de campesino en la mano. Cuando joven debe haber sido alto, porque cuando estaba sentado incluso lo parecía, pero con la edad se le deformaron los pilares del cuerpo y se desmoronó como un edificio con las fundaciones falladas. No pude despedirme de él. No tuve el valor para decirme que me iba, pero supongo que lo presintió. El abuelo de Isabel Allende es una figura trascendental en la vida de ella, en muchos de sus libros y en esta historia particularmente cuando ella Sí. quiere contarle de dónde viene su familia a su hija. Ujú. Su abuelo le confía tal vez el secreto más íntimo y tal vez el pecado más grande que podría cometer un familiar Ujú. contra la propia vida de él. Le confía su muerte. Sí. En las palabras de Isabel. No piensa en la muerte, tata. A mi edad no se piensa en otra cosa. Seguro moriré solo, como un perro. Yo estaré con usted, le dice Isabel. Ojalá no se olvide que me hizo una promesa, le responde el tata. Si está pensando en irse a alguna parte, acuérdese de que cuando llegue el momento tiene que ayudarme a morir con decencia. Me acuerdo, tata, no se preocupe. Al día siguiente me embarqué sola rumbo a Venezuela. No sabía que no volvería a ver a mi abuelo. Pasé las formalidades del aeropuerto con las reliquias de la memé apretadas contra el pecho, con las reliquias de su abuela. El funcionario que revisó mi pasaporte vio los timbres de entrada y salidas frecuentes a la Argentina y mi carnet de periodista, y como supongo que no encontró mi nombre en su lista, me dejó ir. El avión se elevó a través de un colchón de nubes y minutos más tarde cruzaba los picos nevados de la cordillera de los Andes. Esas cimas blancas, asomadas entre nubes Invernales. Esas, Again. Esas cimas blancas, asomadas entre nubes invernales, fueron la última imagen que tuve de mi patria. Volveré, volveré, repetía como una oración. Ujú. El exilio obligado Ujú. y en sus versiones más crudas, como alguien tuvo que dejar eh, su tierra, no por su decisión, sino porque podía literalmente Sí, caer en las manos de una dictadura sanguinaria. claro. Es una experiencia que nos atraviesa completamente,
como Ujú. inmigrantes que somos, eh, como personas tal vez que salieron bajo su propia decisión, pero cómo podemos relacionarnos Ujú. con alguien que casi una generación antes que nosotros salieron específicamente A a nuestro nuestra tierra, país, claro, exacto. a una tierra de oportunidades que no conocimos, que es Sí. Venezuela. Creo que el círculo, o sea, fue precioso decir, ella salió escapando de la dictadura, llegó a un país que la recibió con las puertas abiertas, o sea, lleno de oportunidades, de abundancia, y exactamente una generación más tarde íbamos a ser nosotros saliendo de esa nación por una dictadura. eh, Y muchos yéndose al país de Isabel, que ahora es un país próspero, y muchos yéndose al país, Isabel, que vivía ahora en una democracia y que que, vivía ahora en una democracia, claro, en una sociedad fluyente. sí, Em, sí, creo que no tiene, no tengo palabras para describir eh, lo dinámica y rápida que puede ser la historia. Y sí, como muchas veces creemos que la situación en la que estamos es perenne ujú, y, y todo cambia. sí, sí. En esta parte, o sea, creo que como inmigrantes pudimos tener mucha empatía a lo que ella describía como una dificultad de adaptarte a un país que Ujú. era alegre. O sea, tenemos una sección completa donde comenzamos a separar las partes en las que ella habla de Venezuela, porque ella describe Venezuela como un país tan alegre, jocoso, Ujú. eh, eh, De ligereza. de mucha ligereza, que ella, viniendo de la sobriedad y de la seriedad que implica vivir en dictadura, Ujú, el choque de llegar a una Venezuela alegre y saudita, como ella la ujú. describe. Y habla específicamente que no solo su país lo está atravesado por una dictadura, sino que también se atraviesa por desastres naturales. Claro, Muchas veces dice que ellos no solamente tenían que estar preparados para vaivenes políticos o para crisis económicas, claro. sino también muchas veces había un terremoto con los que les podía acabar la vida. Sí, y Era una sociedad que estaba preparada y con un temple en que la tristeza ujú, formaba la parte, melancolía, el exacto. sufrimiento Ujú, formaba parte del día a día de la sociedad y que llegó a exacto. un lugar donde la tristeza no existía, Sí, sí. en donde había fiesta de arriba y abajo y el Ujú, derroche que encontró exacto. fue la primera vez que había visto algo así en su vida, Sí. a una experiencia de escasez que vivimos nosotros. Vamos, o sea, en realidad estaba pensando en no leer esta parte, pero es que es precioso leerlo con su voz. Viniendo de Chile, era refrescante comprobar que nadie hablaba de política ni de enfermedades. Los discretos chilenos, con sus voces atipladas y su lenguaje cargado de diminutivos, parecían alfeñiques. Ella decía que los hombres venezolanos alardeaban de poder y virilidad, ostentaban cadenas y anillos de oros, hablaban a gritos y bromeaban siempre con el ojo puesto en las mujeres. El aire vibraba. Cualquier pretexto era bueno para cantar. Los radios atronaban en el vecindario, en los automóviles, en todas partes. Tambores, cuatros, guitarras, canto, baile. El país estaba enfiestado en la parranda del petróleo. Mm. Wow. No, y sigue. Ajá. Inmigrantes de 4 puntos cardinales llegaban a esa tierra buscando fortuna, Ujú. de la que no sabía tal vez que 30 años más tarde iba a ser la población de ese mismo país que iba Sí, a salir de allí por la pobreza extrema sí. En los en la que se... 4 puntos cardinales saliendo a Sí. cualquier lugar del mundo excepto Venezuela. Aquí dice, los más odiados eran los del Coño Sur, como llamaban a los argentinos, uruguayos y chilenos, porque en su mayoría se trataba de refugiados políticos, intelectuales y técnicos profesionales que competían con los mandos medios venezolanos. Hay una parte que ambos ayer
como que caímos en cuenta cuando llegamos a esto, porque de cierta forma siento que ella describe los sistemas chilenos como muy honestos. Mm, O sea, creo que en ningún momento ella habló de corrupción o de que tú, a pesar sí, de que técnicamente ella estaba muy conectada por ser una Allende, no, no sentí como que bueno, yo tenía, claro, sí, ¿sabes? no sentimos que en Habían algún palanca. momento ella disfrutaba de, digamos, de cierta prioridad por ser Ujú, la persona que era. Para exacto, nada. E incluso nos chocamos con la realidad que en muchos aspectos, no en todos, muchos eran muy distintos en los cuales a la Venezuela con la que nosotros tenemos experiencia, claro. pero hay aspectos centrales de la cultura venezolana que es increíble cómo se mantienen hasta el día de hoy. Siguen intactos. O sea, esta parte cuando dice, em, bueno, es tan simple como estas dos líneas. Todo se podía conseguir con un amigo o pagando la tarifa de la corrupción. Un profesional extranjero solo podía obtener un contrato a través de un socio venezolano que prestara su nombre y lo apadrinara. Si no, no tenía la menor oportunidad. Mm. El precio era 50%. Uno hacía el trabajo y otro ponía su firma. Ese sentido Wow, de vulnerabilidad, porque claro, incluso cuestiones que nosotros hemos vivido en claro. nuestra vida como inmigrantes, ella creo que dice algo que a mí me marcó muchísimo y es, aprendí pronto que al emigrar se Mm, pierden las muletas que han servido de ujú, sostén hasta entonces. Hay que comenzar de cero, porque el pasado se borra de un plumazo y a nadie le importa de dónde uno viene o qué ha hecho antes. ujú. Se pierden las muletas que han servido de sostén hasta entonces. Siempre tenemos apoyo. Claro. Caminamos con un apoyo que es invisible Ujú, por el lugar donde crecimos, por la familia que tuvimos. Y cuando tienes que comenzar de cero, obligado o no, en este caso Isabel se fue sola, sin su sin familia, sus hijos o su esposo, sin sus exacto. hijos, su esposo, a Venezuela por primera vez, a una Caracas caótica y Ujú, ridículamente rica, ujú. Sí, en la que no se sintió acogida por un buen tiempo, claro. hasta que ella pudo sentir que de verdad era, que pudo encajar en la sociedad venezolana. Hay una parte en la que ella cuenta, no quiero leerlo textual, pero ella llega y dice que ella comenzaba a buscar trabajo en el periódico. Y entonces Mm, buscaba como las listas y de dónde podía, mandó un montón de currículums, de CVs. Y en algún punto lee sobre esta fiesta canina mm, extravagante que, o sea, solo imagino el shock de llegar de guerra, de un país en guerra, donde estás viendo que la gente se está muriendo de hambre, que no había en los supermercados comida, que tenías que hacer colas. Todo lo que ella describió de Chile en dictadura, yo decía, si le quitas la parte Chile, no dudaría que es exactamente la misma historia que Venezuela. O ujú. sea, Sí, yo la escuchaba y yo decía, esta fue la realidad de nosotros justo antes de venirnos. claro. Entonces, llegar a una abundancia tal, ella dice, Venezuela entera descansa en un mar de oro negro, donde clavan un pico y sale un grueso chorro de petróleo. La riqueza natural es paradisiaca. Hay regiones donde trozos de oro y brillantes en bruto yacen sobre la tierra como semillas. Mm. O sea, esto suena como, vámonos. Sí, suena utópico. O sea, era muy fuerte leerlo en el 2025, Ujú, teniendo el contexto de todos los millones de venezolanos que se han tenido que ir. Pero quiero regresar un poco a la dificultad de ella ujú, consiguiendo trabajo. O sea, al final ella técnicamente era humorista en Chile ujú, y tenía columnas de humor que en Venezuela no se traducía. ujú. El humor, Sí, ella explica muchas veces que en Chile le fue muy fácil tener cierto humor negro, cierto humor irónico de aquella sociedad sufriente y que ujú, entendía muchas veces que aprendió a vivir con la tragedia, claro, en lo cual encuentra una sociedad completamente distinta
Claro. en donde hay una ligereza tremenda y donde el humor negro no existe, no se conoce la tragedia. Y no se Todo es, celebra, o sea, es como que claro, cero. es el estado natural. Ujú, Entonces, ella consigue una columna por alguien que finalmente le da una oportunidad y una vez ujú, dice que lo hace por amor al arte, porque tenía tan poco tráfico que muchas claro, veces le pagaban y otras veces no. sí. Hay varias historias que, ok, estamos aquí, todavía estamos en la parte que más nos movió emocionalmente, pero es que hay tantos aspectos que siento que nos... O sea, tenemos una sección solamente para el humor negro, la historia de Ujú. los ataúdes. Puedes leerla. Cuando chocó Sí, la claro, está en la 334. 300. Mira, la forma en la que esta mujer escribe es desde la 333 a la 334. Andaba tan nerviosa que chocaba el automóvil a cada rato. En una ocasión me saltó una luz roja. Me estrellé contra 3 vehículos en marcha y el golpetazo me aturdió por varios minutos. Desperté bastante maltrecha y rodeada de ataúdes. Manos misericordiosas me habían transportado al local más cercano, que resultó ser una funeraria. En Caracas existía un código no escrito que reemplazaba las leyes de tránsito. Llegar a una esquina, Al llegar a una esquina los conductores se miraban y en una fracción de segundo quedaba establecido quién pasaba primero. Correcto. Era un código tácito e innato que Claro. solo podía tener alguien que ha experimentado en la sociedad venezolana desde el propio nacimiento. Y dice ella, el sistema era justo y funcionaba mejor que los semáforos. No sé si ha cambiado, supongo que aún es así, pero había que estar atenta y saber interpretar claramente la expresión de los demás. O sea, en un milisegundo tú estás, no es como aquí en Estados Unidos que con el stop sign y que te van a venir y te van a multar. O Claro. sea, creo que es un choque cultural muy fuerte. Si Sí, o tú que tengas vienes, la tranquilidad de que si llegas a un semáforo en rojo, nadie va a pasar. a mí me da demasiada risa cuando cuando vamos manejando, tú sabes que aquí si vas a cambiar de carril en la Ujú. carretera, tienes que poner la luz, o sea, tienes que Avisar con la luz de cruce. poner la luz de cruce que vas a... Y cuando la gente no lo hace, Maxi, que qué falta de respeto. Esta gente que no le enseña. Y yo, si este gringo va a Venezuela, se va a morir manejando, o sea, no va a poder. Porque nadie va a poner una luz de cruce Claro, para para cambiarte de nosotros canal. incluso mi propio padre, cuando aprendí a manejar, Claro. pararte en la luz roja, que parece algo natural, Ajá. era, no te puedes parar acá. Te van a robar. Claro, vienen y nos roban, Claro. ya rápido, ves si no viene nadie, haces tu seña y sigues manejando. Aquí te meten una multa Verlo, de $400. claro, verlo plasmado en los ojos de un extranjero, Claro. de vuelta 30 años atrás, los Demasiado códigos siguen diferente. siendo los mismos. Claro, claro. Es demasiado importante aclarar, siento que tengo que hacer esta acotación. Ramiro tiene una memoria para los nombres demasiado fenomenal. O sea, eso era como, hubo un señor que los ayudó. ¿Cómo era que se llamaba? Valentín Hernández. Mira, ella había mencionado a este hombre una vez en 300 páginas. Y entonces, claro, pero la mención fue importante porque este señor era quien Ujú, iba a ayudarlos a conseguir una visa en Venezuela, a ujú. emigrar de forma Claro, legal y sí. sí, Por cuestiones de la fortuna, la madre de Isabel, la memé. no, su mamá, la mamá era su abuela. Ah, verdad, verdad. ¿Verdad Pero, que no sabemos? Sí, claro, pero su madre, la infancia de Isabel se vivió en realidad entre varios países, porque pertenecía no solo a una familia política, sino que su padrastro era un diplomático. sí, Digamos que no por necesidad, desde niña tuvo que cambiar muchas veces de país. de país y de ambiente Sí. para, digamos, poder acompañar a sus padres en esta tarea. Pero, em, se me fue un poco. Pero de repente, o sea, como habían tantos nombres de personas en el proceso, Claro, cuando estaban viviendo en un momento en Europa, ajá, que si en
Claro, ¿Dónde era? en Rumanía. En Rumanía. En ese momento, la mamá de Isabel conoce a, digamos, un amigo fugaz Ajá. llamado Valentín Alsina, que un poco en el libro deja entender que tenía un poco un enamoramiento por su madre, o por lo Ajá. menos una Un admiración muy fuerte. coqueteo. Claro, Sí. exacto. Y ella solo menciona que este hombre es un político muy importante venezolano, el que conoció a su mamá por unos cuantos minutos, le besó su mano, se despidió de ella y solo mencionó que iba a ser muy importante en la historia de su familia. Sí. 40 años más tarde, O sea, 40 años y 300 páginas más tarde, yo le digo, Ramiro, ¿tú te acuerdas del tipo que la mamá conoció? Claro, de Valentín Valentín Hernández. Hernández. Y yo, Ramiro, what the heck? ¿Cómo te acuerdas de esto? Y él, no, es que imagínate, si él era una persona tan importante en la política venezolana. Todo esto para decir, o sea, mis respetos con tu memoria y con los nombres. O sea, creo que también yo estoy muy ensimismada en la historia. O sea, para mí Claro, es como que sí. el Iba a decir que cuento. era una memoria fotográfica, pero creo que no cabe porque la estaba escuchando en el momento. ¿Viste? No aplica. Pero creo que fue cuando dijeron que era un político de Claro, importancia en Venezuela y sabiendo que ella luego tuvo una vida en el exilio, digamos que fue un clic que se quedó claro, allí, no sabía que lo iba a recordar, pero fue algo que vino directamente una vez que su viaje comienza eh, 50 años después, claro. en su viaje a Caracas. Bueno, y ahora sí podemos mover a lo que más nos incomodó. Les contamos qué nos movió emocionalmente. Un exilio, no solo por el exilio, sino por la promesa al Tata, a su abuelo, que no pudo Mm, cumplir. Una vida profesional que venía de un poco de fama en Chile y llegó a ser una completa desconocida, a ir de puerta en puerta, tocando, pidiendo trabajo, de forma súper humilde además, ujú. en Venezuela. Y lo que más incomodó nos va a llevar a la página 191, porque siento que desde el inicio, cuando estábamos leyendo Isabel, dijimos, esta mujer está extremadamente adelantada para sus tiempos. Mm, sí, O sea, lo que Isabel consideraba algo normal y, o sea, ella lo mencionaba con tanta ligereza. Nosotros decíamos, o sea, como que, ¿por qué eso no es así de ligero para nosotros hoy? claro, sí. Una mujer que, tomando en cuenta las generaciones, puede ser nuestra abuela. Ella podría, exacto, Había cuestiones que nos atravesaban tan fuertemente que yo mismo no podía hacer las paces con sí, ciertamente tan revolucionaria sí. para su época, en la cual nosotros muchas veces tenemos prejuicios que no sé si ella tiene. Y que no sabemos si ella tuvo en la época, o sea, porque ni siquiera es que ella los tenga hoy, Claro, que ella sí, los tuvo a totalmente. sus 20. Sí. Y No. esta novela o esta memoria fue escrita en 1992. Ujú, exacto. No habíamos Ah, nacido. claro, ni siquiera. Ni siquiera éramos un pensamiento de ser nacido. Sí. ¿Quieres leer Tantas esta parte? veces oí decir que en Chile vivíamos en un matriarcado, Ujú. que casi lo creo. Hasta mi abuelo y mi padrastro, señores autoritarios de estilo feudal, lo afirmaban sin sonrojarse. No sé quién inventó el mito del matriarcado, ni cómo se ha perpetuado por más de 100 años. Ujú. Tal vez un visitante de otras épocas, uno de esos geógrafos daneses o comerciantes de Liverpool, de paso por nuestras costas, advirtió que las chilenas son más fuertes y organizadas que la mayoría de los hombres, y concluyó, frívolamente, que tienen el mando. Y de tanto repetir aquella falacia, acabó convertida en un dogma. Creo que lo que más resonó dentro de mí es el hecho de reconocer y de poner en palabras que muchas veces los que perpetúan Ujú, un comportamiento ujú. Una creencia. o una creencia que debería ser erradicada, muchas veces son las víctimas de la opresión. Y en este caso, de la opresión femenina. Repite eso otra vez. Es demasiado importante lo que acabas de decir. No nos damos cuenta como muchas veces las personas que perpetúan
conductas que deberíamos Ujú. eliminar son las mismas personas oprimidas. Ahí fue cuando dijimos, esto nos incomodó porque no solo lo vemos en nuestras casas con nuestras abuelas o Y nuestras nuestras madres, madres, sino que nosotros mismos, claro, por no refutar o por no querer ser irreverente, y conflictivos, claro. ¿sabes? De decir, no, esto se acaba aquí con nosotros hoy. Ujú, Cuando ella empieza a decir, los varones controlan el poder político y económico, la cultura y las costumbres, ujú, proclaman las leyes y las aplican a su antojo. Y cuando las presiones sociales y el aparato legal no bastan para someter a las mujeres más alzadas, interviene la religión con un innegable sello patriarcal. Lo imperdonable, volver, lo imperdonable es que son las madres quienes se encargan de perpetuar y reforzar el sistema, criando hijos arrogantes e hijas serviciales. Si se pusieran de acuerdo para hacerlo de otro modo, podrían terminar con el machismo en una sola generación. esa oración, recuerdo exactamente el momento en que la oí. Ujú, Estaba manejando en una autopista y quería pararme claro. en medio de la autopista y escribirle estas mismas líneas a todas las mujeres de mi familia. Wow. Que incluso en una generación mucho más nueva, mucho después, eh, en el siglo XXI, muchos países siguen sumidos Ujú, en una tremenda opresión, eh, no solo para con las mujeres, sino para las minorías, sí, en las cuales muchas veces los oprimidos seguimos perpetuando la discriminación. sí. Y la opresión misma, o sea, quedarte en tu lugar. Claro. Ayer hablábamos de algo muy interesante, quiero hacer paréntesis porque lo amerita. Yo creo que la razón por la que este libro se convirtió en el mejor libro que he leído en toda mi vida, y yo sé que yo hablo muy bien de muchos libros, pero este libro tiene otro calibre. Mm, Este libro trajo un nuevo estándar. claro. Siento que ambos conectamos de forma tan profunda porque venimos de una familia que hace muy bien espejo a la vida de Isabel Allende y de sus abuelos. Ujú, Nosotros somos primos porque nuestros padres son hijos de un grupo de 12 hijos, de una abuela y de un abuelo que a través de trabajo extremadamente arduo y sacrificado lograron tener lo que jamás hubiesen podido soñar que iban a lograr. O sea, venimos de sacrificio, de que la ética del trabajo es irrefutable, ujú, es, o sea, es lo más legítimo de tu identidad. Porque si ujú. no, no hubiésemos llegado Claro. a la finca del Tataco y a sentirnos. Yo me siento tan orgullosa Sí. del De nuestra abuelo, de la historia. abuela, de decir, era tan poco probable, Sí. era tan poco probable que ellos llegaran a donde llegaron. Y cuando conversábamos anoche sobre, creo que fue una discusión demasiado rica, cuando dijiste que tu papá, mi tío Ramiro, de cierta forma, él mismo estaba en contra de esto. O sea, él era, creo que su Ujú. forma de pensar, échame el cuento, ¿qué me estabas diciendo ayer? Mira, em, yo creo que crecí por mucho tiempo en una familia, en un núcleo familiar muy amoroso, pero también muy atravesado por el conflicto. Yo sentí muchas veces que mi papá perpetuaba la rabia, la Mm, ira, ujú, la mala respuesta, la agresividad, muchas veces de forma no intencional, tanto claro. para su esposa como para su hija, para su hijo, muchas veces descreyendo o desnotando actos de servicio y actos de amor. Ya, digamos, de grande, hablando y compartiendo con mi papá historias profundas de su niñez, él me cuenta que de pequeño él no sabía por qué, porque también fue criado de, como lo dice acá, las madres crean
hijos irreverentes e hijas serviciales. Claro. Él no tenía información suficiente Para... de forma lógica Claro. como para la cual decir, tú como mujer tienes los mismos derechos que tengo yo como hombre. Ujú, Sin embargo, él pudo entender desde su fibra más humana que al ver a ujú, su madre y al ver a sus hermanas servirlos a ellos y servir a ujú, su abuelo, ujú, le causaba un rechazo que no sabía cómo explicar, pero que lo guardó ujú, por su niñez a esa adultez. Y cuando mi madre, mucho tiempo después de casados y ya formando una relación mucho más madura, ujú, si mi mamá como acto de servicio intentaba servirle un plato de comida, llevarle un vaso de agua, algo tan simple como pasarle el control del televisor, ujú. mi papá se llenaba de ira, muchas veces tiraba las cosas y decía, ¿por qué estás haciendo esto? Wow. Yo no necesito esto o no Súper necesito que me profundo. ayuden. Pero no fue hasta entender que era el niño que quiere decir que no quiero que mi esposa me sirva, no quiero que mi esposa sea una sirviente, Ujú, no quiero que las mujeres sean el servicio de los hombres. claro. Wow. Y no es hasta entender eso eh, que puedes ver las historias que están detrás de cada persona y decir, no, no eres tú Ujú, ahora que me estás hablando. ujú, Es el niño del trauma, el niño que vio a su mamá sufrir, el niño ujú. que vio a sus hermanas llorar. Sí. Él es el que me está hablando ahora. Wow. Ujú, Y es el entender sin información, ujú, porque es muy fácil poner esto en palabras cuando has estudiado, cuando has leído, ujú, cuando has conocido el mundo. Pero si sale de adentro, ujú. sin ningún tipo de basamento, wow, no me puede contener. You didn't have to. Wow. Wow. Ambos venimos de, de patrones muy arcaicos, sobre todo a nivel de nuestros padres y de lo que vimos en la finca, Mm, porque era mucho, era un deber para las hijas, para nuestras tías, servir. De hecho, crecimos viendo cómo las parejas de nuestras tías eran vetadas de la finca. mm, No podían venir, no podían ser honradas o celebradas como las parejas de los hombres. Em, mm. como muchas de ellas tuvieron hijos y sus hijos no eran bienvenidos Claro, a la casa de la familia. nosotros tuvimos quiero decir, lo único que me sale del centro es la desgraciada dicha. Tuvimos la desgraciada dicha de ser los hijos de dos varones. Ujú, Eso nunca se cerraron las puertas para nosotros en la casa, sí. pero nunca me cansé de niño de esperar por el resto de mis primos Ujú, una celebración de noche de Navidad ujú. en la que nadie llegaba, en la que estaba yo y probablemente dos más, hijos Hijos de de otros varones, hombres, claro. por los cuales mis primos, hijos de mujeres, por las cuales fueron eh, Aislados, aislados y sí, rechazados, llevadas por sí, otros hombres sí, en la que no merecían el reconocimiento familiar. sí. Lo que acabas de decir es tan importante porque, porque a lo que estamos llegando es mi tío, tu papá, no tuvo, en este caso, una Isabel Allende que le llegara y le dijera existe algo que se llama el feminismo y las mujeres tienen un puesto en la mesa, sino que era un saber intrínseco. Ujú. No había referente. No había un referente. Y esto alimenta el activismo. Ujú, O sea, esta es una forma de no. ujú. Y de nuevo, quizás no voy a tener el lenguaje como expresarlo, Claro. no voy a tener las herramientas para materializarlo en mi hogar de forma distinta o de forma saludable,
Es saber desde la intuición cuando hay una injusticia. Y cuando la injusticia pasa en tu casa. Claro. Wow. Es tremendo. Mira, yo jamás había sentido, o sea, siempre me encantó aprender sobre mujeres historiadoras, sobre qué ha pasado, o sea, cuáles han sido las mujeres que han cambiado La historia. la historia de la humanidad, porque llegó un punto que recuerdo que hice la lista de todos los libros que me había leído y probablemente menos del 10% habían sido escritos por mujeres. Y llegó un punto que dije, ya va. Si el porcentaje de las mujeres es tan bajo, teniendo ya el abanico de libros en inglés, ¿cuál es el porcentaje de mujeres autoras latinoamericanas? Es mucho más reducido. Y por primera vez en mi vida sentí como un llamado y como, o sea, era como un imán hacia el feminismo de una forma que jamás lo había experimentado. O sea, nunca antes me había identificado o dicho yo soy una mujer feminista o yo respeto y quiero pelear por los derechos de la mujer porque... O respeto los movimientos correcto. revolucionarios que muchas veces para nosotros suena hasta mala palabra. Claro, claro. Pero lo revolucionario muchas veces no, digamos, no viene con una connotación negativa. Claro. Muchas veces los revolucionarios han traído los derechos que tenemos hoy. Sí, que las mujeres voten. Claro. O sea, que yo me pueda casar sin que todo lo que es mío automáticamente pertenezca Claro, o que te a mi puedas esposo. divorciar. O que me pueda divorciar. Cállate. O que me pueda divorciar. Claro. Y volviendo a esta parte, porque quiero regresar. Si se pusieran de acuerdo para hacerlo de otro modo, podrían terminar con el machismo en una sola generación. Muchas veces, yo creo que puede sonar como un buzzword, ¿sabes? Como una palabra muy trillada, de qué es el machismo, de que, bueno, yo no soy machista, o sea, ya no sé, ya... Claro, estamos en el 2025. En el 2025. Pero es en cosas tan pequeñas como el hombre es el que hace las cosas de hombre en casa, la mujer es la que cocina, la mujer es la que limpia, la mujer es la que yo no sé qué, que Isabel dice... o la que se encarga de la maternidad. La que se encarga de la maternidad, correcto. Claro. Ella dice, no me alcanzó el feminismo para que me cubriera en mi hogar. Porque sí, era una mujer que, como dijimos al inicio, estaba rompiendo todos los paradigmas que, claro, que incluso... de su casa para afuera. De su casa para afuera. Y llegó un punto que dijo, estoy harta. O sea, me cansé de ser la que limpia, de ser la mamá abnegada, que se sacrifica, y que es celebrado. Claro. Recuerdo que la primera vez que mi cuñado, el hermano de mi esposo, él dejó su carrera a un lado para ser un papá tiempo completo, desde que mi sobrinita era una bebé. Y recuerdo que para mí era como, ¡ah! ¡Wow! Y él va a ser un stay-at-home dad. Él va a ser un amo de casa, un papá. Puede ser. ¡Wow! O sea, fue como abrirme y de nuevo, mis propias como presets, mis prejuicios. De decir, entonces, ella es la que va a trabajar todo. Y wow, o sea, me costó mucho internalizarlo y decir qué espectáculo que esto sea una realidad y que no exista, no sé. Claro. No, y también de ella me pareció de forma muy honesta que, aunque fue pionera en ciertas ideas, muchas veces dice que el feminismo se queda a mitad de camino. Porque en este caso, hablando de la cuestión de género, las mujeres buscan ser independientes, autosuficientes, que no necesitan a nadie para poder sostenerse como personas. Claro. Pero que al mismo tiempo, una vez cerrada la puerta de la casa, igualmente soy la que tengo todas las responsabilidades. Claro. Eso lleva humanamente a un burnout, un desgaste terrible. Y ella dice, muchas mujeres que pertenecieron a mi movimiento llegan a su vejez completamente desgastadas. Claro. Cuestionando la misma filosofía de vida por las cuales quisieron luchar en algún momento. Sí. Como que tal vez esto fue lo correcto. Obvio que fue lo correcto. Pero pesa. Pero pesa muchísimo. Claro. Y pesa muchísimo si no sabes o si no puedes entender que la paridad de género no es solo poder salir a sostenerte, sino poder delegar
las tareas que siempre te contaron que eran tuyas y que también son del otro Ujú. o de cualquier persona con la que decidas compartir tu vida. La capacidad de delegar. Ujú. Acabas de decir algo demasiado importante. Bueno, quiero hacer una recomendación porque después de leer esta parte del libro, ¿te acuerdas Ujú. que llegué a la casa como con 3 libros Sí, de estudios de género? Porque empecé a decir quién más, o sea, quiénes fueron las pioneras del feminismo, dónde empezaron los movimientos ujú, para que las mujeres pudiésemos ser parte de las decisiones electorales de una nación, ujú. para que pudiésemos tener una cuenta de banco. O sea, creo que despertó en mí una curiosidad que estaba completamente adormecida y conseguí un libro Y que es dolorosamente reciente. y que es dolorosamente reciente. Creo que Sí, no caemos en cuenta en que o sea, esto sí, existía hace muy poco. sí. Y lo tomamos for granted, o sea, lo tomamos Claro, por hecho, y digo lo tomamos, o sea, y hablo por mí y por mi generación de amigas, que siento que puedo extender, que es como que, claro, sí, claro que o lo hacemos, todavía tenemos ciertas cosas que no nos hemos podido desprender. claro, claro. Hay un libro, ¿te acuerdas que Ujú. nos sentamos juntos y vimos cada página? Sí, Se llama The Only Woman, The Only Woman. de Amy Humes. Es un libro azul con las letras en amarillo, anaranjado, que básicamente es como, o sea, es Y es como una recolección fotográfica. una recolección. O sea, no es que vas a agarrar el libro y tienes 1000 páginas escritas, es toda una recolección fotográfica a través de la historia cuando en diferentes industrias, en diferentes Ocupaciones. ocupaciones, en diferentes rooms de espacios, había una sola mujer, como astronauta, como Ujú. científica, como fotógrafo, Como como abogado, abogada, como médico, modelo, investigador, lo que todo. se nos pueda ocurrir, Sí, y eran instancias en las que había un mar de hombres y una sola mujer. y una sola mujer. Sí, Como eso quedó en la historia y fue muy impresionante ver que muchas eran recientes, sí, no eran muy lejanas, en las cuales incluso hoy puede ser que no haya una sola mujer, pero hay un porcentaje mucho menor sí. a lo que podría ser natural. Y ahí incluso quiero ir one step down, como que un paso más abajo, porque, claro, decimos estudio de género y Mm, solo estamos diferenciando entre hombre y mujer, pero creo que, y lo recuerdo cuando hubo un momento que trabajé con un par de mujeres afroamericanas, que ellas decían, mm, imagínate si ya la diferencia es tan grande entre hombre y mujer, si le ponemos la lupa a solo a the one woman, la única mujer en el espacio de científicos o en el espacio de ingenieros, etcétera, vamos a buscar la única mujer hispana y por eso claro. vuelvo a Isabel No, le Allende, sumas otra minoría. le sumas otra Es, minoría. Y creo que también por eso me enorgullece tanto y apenas terminé este libro dije quiero leer todo lo que ha escrito Isabel Allende en su vida ujú, porque siento que hay que darle el espacio adecuado ujú. a la minoría que ella estaba representando en el tiempo en el que lo estaba representando. Claro, que lo defendió con ganas, con Sí, garra. sí, Hemos visto entrevistas, hemos visto discursos sí, de Isabel en los cuales ha sido extremadamente fuerte, ha sido extremadamente chocante, extremadamente decidida, sí, pero al mismo tiempo ha tenido la gracia, la compasión y la ternura, que es sí, algo que mencionamos en nuestro episodio anterior, sí, para poder entender también cuáles fueron, o para poder ver a los ojos las personas dañadas que sí, muchas veces perpetúan el status quo. claro. Cómo ella puede contar de forma amorosa la historia de su abuelo, Ujú, cómo puede contar de forma amorosa la historia de los hombres de su vida, cómo puede contar de una forma amorosa la historia de su abusador. sí, Eh, Poder contar esas historias para al mismo tiempo saber que eso no significa que no hay algo por qué luchar. exacto. Es, creo que es una de las cosas que nos ha atrapado más de esta autora, es esa claridad intelectual de poder separar
Sí. a la familia que amo, de la Ujú. sociedad en la que quiero vivir. Ujú. Wow. Hasta ahora hablamos un poco sobre un exilio que la llevó a una promesa que no cumplió, de una vida profesional en Venezuela que no se estaba desarrollando como ella lo quisiera. Hablamos del patriarcado, de cómo se vio esto reflejado en nuestra familia, Mm. de una pionera feminista en Latinoamérica en una época en la que ni nuestras abuelas Mm. pudiesen haber imaginado lo que significaba esa palabra o lo que conllevaba una Claro. pelea que ella Isabel estaba peleando. Y ahora quiero llegar a lo que más nos llevó a querer salir de la zona de confort. Y Ramiro, Ujú. yo te prometí que este iba a ser un episodio orgánico. Y está a punto de ser muy, muy orgánico. Porque desde chiquitos nos ha encantado la lectura, ¿verdad? Y siempre hemos dicho que la formación es un aspecto demasiado importante para nosotros. Mm. La universidad, el título, Ujú. perseguir un estándar, El prestigio. el prestigio. Algo que Sí. valide lo que yo siento muy dentro que puedo hacer, pero que necesito un estímulo externo que me diga, esta persona está preparada. Sí. Y no tan, o sea, yo siento que el estímulo sí, pero es el permiso. El permiso. Es como que alguien finalmente nos vea y nos diga, sí, sí Claro. puedes ir a hacer. Reconocimiento. Puedes hacer eso que tu alma te está pidiendo a gritos. Esta parte, vamos a comenzar contando una historia que Isabel no fue que dijo, yo voy a ser una escritora de novelas Claro. y yo voy, o sea, en ningún momento. Sí. O no se consideraba tampoco como un intelectual o Ajá, como alguien que luchara por los derechos de los demás. Em, es más, la preparación formal fue muy poca, sino nula. claro. Claro, venía de una familia de diplomáticos, había, digamos, mucha cultura, em, pero Isabel, para lo que hizo y para la persona que llegó a ser, Sí. preparación formal no tenía. Tanto así, ya va, voy a hacer un paréntesis, porque hubo una parte, la historia de Pablo Neruda, Pablo, hay una parte, antes de que, quédate tú en la página, quédate tú en esa para que tú vayas a esa, ok, y yo voy a la historia de Pablo Neruda. Llegó un punto que yo le dije a Rami como que vas a llegar. En esa, claro, esa no fue tan dramática como la del pescador, ujú, pero Isabel tiene la oportunidad, antes de la dictadura en Chile, tiene la oportunidad de ir a entrevistar, de ir a conocer a Pablo Neruda. Ella estaba trabajando en una revista, ujú. pero eran los inicios de su carrera. O Claro, sea, Pablo todavía, Neruda, digamos que, solo para el contexto, en ese momento incluso ella no, digamos, tenía cierto reconocimiento por ser Allende, claro, pero todavía no era Isabel Allende. En ese momento ya Pablo Neruda era Pablo Neruda. Era el claro, poeta exacto. eh, ya reconocido, chileno también, eh, al cual ella de forma muy inesperada consigue un encuentro. En el invierno de 1973, Pablo Neruda me invitó a visitarlo en Isla Negra. El poeta estaba enfermo, dejó su puesto de la embajada en París y se instaló en Chile en su casa de la costa, donde dictaba sus memorias y escribía sus últimos versos mirando el mar. Me preparé mucho para esa cita. Compré una grabadora nueva, hice listas de preguntas, releí su obra y un par de biografías. También hice revisar el motor viejo, el motor de mi viejo Citroën, para que no me fallara en tan delicada misión. Si le parece, hacemos la entrevista, le sugerí. Ya después que Isabel llevaba un rato en casa de Pablo Neruda. ¿Qué entrevista? Bueno, a eso vine, ¿no? A mí jamás permitiría que me sometiera a una semejante prueba, se rió Pablo. Usted debe ser la la peor periodista de este país, hija. Es incapaz de ser objetiva, se pone en el centro de todo y sospecho que miente bastante. Y cuando no tiene una noticia, se la inventa. ¿Por qué mejor no se dedica a escribir novelas? En la literatura, esos defectos son Mm, virtudes.
ya va. Usted debe ser la peor periodista de este país. O sea, cero. Sí. No me vas a hacer ninguna entrevista. Anda a escribir novelas porque estas características que veo Ujú. en ti, en la literatura, esos defectos son las mejores virtudes. Mm, La alquimia de cómo canalizo los talentos que ya son míos, que nadie tiene que venir a darme claro. y a decir cuál es el mejor mecanismo de direccionar para decir, coño, ya yo soy súper buena en hacerme el centro de atención, soy súper buena inventando cuentos Ujú. y si no me la sé, Lo invento. lo invento, o sea, yo Invento la agrego historia para el cuento. un espectáculo. Y claro, tengo que admitir que yo tengo una reputación por exagerar mucho las cosas. Cuando yo estoy echando un cuento, yo digo, no, es que tú no sabes, eso necesitaba como 500 versiones de yo no sé qué. Y entonces llega Max o Ramiro, en verdad eran como 120 las que se necesitaban, no eran 500. Y yo, bueno, pero es para la historia, no arruines la historia. Y siempre lo veía como un defecto porque era como, o sea, no estás dando los facts, tú no Claro, estás no dando, estoy siendo completamente real. no estoy siendo completamente real. Y entonces ahora cada vez que pasa algo como eso, yo digo, esta es para mis actividades novelarias que no sé cuándo van a llegar, pero Isabel me entendería en este momento. Y no solo eso, creo que una de las cosas también que hablamos cuando estábamos, digamos, teniendo nuestro compartimento de ideas, era cómo puedo hacer que las tragedias más fuertes que han pasado en mi vida se Ajá. conviertan en mis activos más preciados. Sí. ¿Cómo puedo hacer en que las historias de esta familia retorcida, de esta vida llena de traumas, puede ser que sea lo mejor que me ha podido pasar? Sí. ¿Y cómo puedo hacer para que me pueda desarrollar yo como persona en ambientes en los que jamás me hubiese imaginado, A través de mi dolor. a través de su dolor, a través de la tragedia? Muy fuerte. Mm, De hecho, hubo una entrevista que le hicieron donde ella decía, lo peor que le puede pasar a un escritor es no tener drama en su vida. claro, O sea, como que si todo va bien, qué aburrido, ¿de qué vas a escribir? claro. O si no hay villanos en tu vida, Exacto. le quitaba toda la parte jugosa de la historia. Claro. Ahora, digamos que esto ha cambiado un poco, suena también algo cliché, pero ha cambiado un poco la forma de poder ver la vida y las cuestiones por las que pasas. Sí. Ahora, no digo que cada vez que pasa una tragedia, pero cada vez que tenemos un momento dramático, Ajá. digo, bueno, esto en algún momento puede ser mi mayor fortaleza. Vamos a escribir de esto. Sí. E incluso ver al pasado y lo que más queríamos esconder. Mm. O lo que más pudimos haber deseado profundamente que jamás nos hubiese pasado. Exactly. Mm. O sea, como yo estaba buscando una mina de oro sin saber que estaba sentada en ella. Claro. Y que probablemente eso fue lo que te causó el más profundo dolor en algún momento. Claro, claro. Aquí llegamos. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a hablar un poco de la palabra mediocridad? Mm. Aquí estamos. Ese día calculé que en agosto cumpliría 40 años. Y hasta entonces no había hecho nada realmente importante. 40. Era el comienzo de la decrepitud. Y no me costaba mucho imaginarme sentada en una mecedora tejiendo calcetas. Si quieres, yo voy. Dale. Esos años de autoexilio en Venezuela podrían resumirse en una sola palabra, que para mí tenía el peso de una condena: Mm. mediocridad. A los 40 años ya era tarde para sorpresas. Mi plazo se acortaba deprisa. Lo único cierto eran la mala calidad de vida y el aburrimiento. Pero la soberbia me impedía admitirlo. Sí, esta parte... Sí, quiero que tú la leas porque tú hiciste un énfasis demasiado bello cuando lo leímos. A mi madre, la única interesada en averiguarlo, le aseguraba que todo iba bien en mi pulcra nueva vida.
Me había curado del amor frustrado, con una disciplina estoica. Tenía un trabajo seguro. Por primera vez estaba ahorrando dinero. Y mi marido parecía aún enamorado y mi familia había vuelto a los cauces normales. Incluso me vestía como una inofensiva maestra. ¿Qué más podía pedir? Este año nuevo de 1981, mientras los demás celebraban con champaña y afuera estallaban los fuegos artificiales anunciando el año recién nacido, me hice el propósito de vencer el tedio y resignarme con humildad a una vida sin brillo, como la de casi todo el mundo. Nosotros no llegamos a los 30 todavía. Vamos a empezar por ahí. Y sin embargo, Y sin embargo, qué gran tentación mm, la de... la comodidad. Qué gran tentación la de la comodidad. Ujú. Y no solo la comodidad, porque digamos que la comodidad es lo que buscamos en nuestro quest de andar por la vida. Pero una cosa muy distinta es la comodidad cuando sabes dentro de ti que has llegado, cuando sabes dentro de ti que por lo menos cierta parte de tu propósito está cumplido o Claro. que estás satisfecho con las cosas que has hecho. Pero muchas veces esa comodidad viene disfrazada de que muy dentro hay cosas que te faltan, hay cuestiones que no están resueltas o muchas veces tus más grandes virtudes no están desarrolladas Claro. ni a la vista. So, qué tentador Ujú. es poder quedarte ahí, no solo para tus ojos, sino para los ojos de los que están a tu alrededor. Y el no atreverte. O sea, yo siento que lo más importante de esta parte es asumo mi mediocridad Mm, y asumo que no me atrevo a ujú. incomodarme al punto tal de poder incomodar a todos los que me rodean. Y asumo que le tengo que decir, como a mi madre y a todo el mundo, Exacto. que llevo una pulcra vida que no necesita nada más. O sea, ¿cómo no puedo decir no estoy feliz o no estoy conforme en medio de todo esto que tú ves, Claro. que podría parecer ideal, pero que dentro de ti no está llenando nada? Sí. Y no fue hasta el momento en que algo la saca completamente de esa coraza en donde ya estaba. Y es Que, así como, sí. perdón que te interrumpa, Ujú. pero siento que también hubo una parte de mí que sintió una ligereza por decir, no necesito tenerlo todo Claro, resuelto. resuelto. O sea, decir, esta mujer a sus 40 años sentía que ya, o sea, que se estaba resignando con humildad a una vida sin brillo como la de casi todo el mundo. Mm, Y que todavía a los 40, claro, en ese momento no había escrito ni su primera novela. nada. O sea, creo que también me dio un sentido de mucha libertad, porque siento que desde niños ambos Mm, hemos vivido con mucha intensidad. O sea, ujú. como que O que tengo que estamos lograr. corriendo en contra del reloj. Y ya va. Mira, mi terapeuta, mi viejito Horacio. Horacio, I love you. No sé si vas a ver esto en algún momento de la vida, pero las palabras de Horacio en mi primera sesión con él fueron, ¿son ideas mías o estás corriendo? ¡Wow! O sea, asumiendo que ambas cosas pueden coexistir al mismo tiempo, Mm, de decir, Welcome to the Discomfort Project. ujú. O sea, que yo siento que mi lema de vida será siempre cómo busco el camino que me dé la mayor satisfacción. Claro. Ya no porque me quiera incomodar y me quiera azotar en el camino de la vida, sino porque en verdad me doy cuenta que wow, dime todo lo que hemos logrado en este último año viviendo juntos siendo roommates. Sí. O sea, ha sido trascendental, siento, para nuestra vida. Mm, Claro, aquí, y aquí te puedo dejar que continúes, porque todo cambia un 8 de enero. Esa fecha es súper importante en la vida de Isabel y todo ujú. aquel que haya visto una entrevista de ella lo sabe. Después nos enteramos que todos los 8 de enero es cuando Isabel empieza cada una de sus novelas porque tiene el origen en esta historia. El 8 de enero llamaron por teléfono de Santiago, anunciando que mi abuelo estaba muy enfermo. Y esa noticia anuló
mis promesas de buen comportamiento y me lanzó en la dirección inesperada. Eso también admitir Ujú. que no fue tu decisión o de que muchas veces no tienes el coraje de saltar solo, Claro, pero que puedes claro. discernir o puedes reconocer como una circunstancia en tu vida que cambia completamente, te dice, ok, puedo dar el salto. Ujú. En este momento fue acompañada del tata, que es su abuelo, Claro. que nunca pudo volver a ver, Y pero que que por ese acontecimiento la llevó a, a- a ser la semilla del éxito que ahora significa y a cumplir con su promesa en cierta forma. cumplir con su promesa. Me Wow. acaba de caer así como, porque claro, ella no pudo estar para darle una muerte digna, Claro, estaba en el exilio. pero a través, o sea, la carta que ella comienza a escribirle al Tata Mm, se convierte en La Casa de los Espíritus, el libro que fue su primera que novela. fue su primera novela y el libro, uno de los libros más vendidos en Ujú, español hasta la fecha. ujú, Qué manera de honrar la vida del Tata. sí. Y ella específicamente decía, quiero escribir esta carta, Tata, que no sé si en algún momento la vas a leer, Ujú. pero porque quiero que sepas con certeza de que no se me ha olvidado tu historia, de que no se me ha olvidado la historia de nuestra familia, y Ujú, de que si en algún momento la llegas a leer, acá o en el más allá, ujú. sepas que tu nieta te honró y que recuerda cada detalle de Tengo, aquella casa de los espíritus. tengo todos los pelitos de mi cuerpo. ¡Wow! Así es como la casa de los espíritus se convierte en la historia de su familia, Sí, pero traducido a decenas de idiomas, vendiendo millones de copias, sí, en el que ella misma ni siquiera sabía en qué laberinto se estaba metiendo. claro. No, no, no. En sus palabras, decidí escribirle por última vez para decirle que podía irse en paz, porque yo jamás lo olvidaría, y pensaba legar su memoria a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Para Mm, probarlo, empecé una carta con la anécdota de mi abuela Rosa, que era su primera novia. Esta historia, que by the mm, way, solo para dejarlo como un hint, es la razón por la que la portada de La Casa de los Espíritus mm. hay una mujer con el cabello verde. Eso también me causó mucho, o Sí. sea, es muy fuerte como ella honra. ¿Y eh, cómo honra la historia? sí, Porque la, la tía abuela Rosa, ella la cuenta realmente que fue, solo para dar un poco de contexto, el sí, verdadero amor de su abuelo. sí. Que no fue su abuela, no fue la Y que, memé. y que ya es un big deal contarlo así. Claro, O sea, contarlo ya es, después, ella puede haber dicho que había sido su abuela. claro, Y claro. no, era esta mujer extraordinaria, con un Ujú. cabello de sirena, Ajá, que queda exacto. como la protagonista principal de La Casa de los Espíritus cuando ella desaparece en las primeras páginas. Claro, qué fuerte, qué fuerte. Ok, aquí vamos a el regalo del tío Ramón. Porque claro, es muy rápida esta transición. O sea, creo que es o sea, suena como que fue un proceso muy largo, pero en realidad ella cuenta que en el 81 ella estaba diciendo, estoy a punto de cumplir 40 años, soy una mujer decrépita, mediocre, que no ha logrado nada en su vida. Y Pasa toma lo esta de... tarea de escribirle una carta al Tata sin saber lo que estaba haciendo. Ella no dijo Exacto, voy a ser una escritora a partir de esto, exacto. pero pasado aproximadamente un año de la que comience esa carta, se encuentra en un momento en la cocina de su casa que tenía 500 páginas, Sí, alrededor de 500 cartas escritas, y dijo, aquí tengo una novela. claro, esto es un libro, esto nunca fue una carta. Llega un punto en el que... ay, ¿quieres leerlo tú? Léelo tú, Ok. lee esta parte tú. 6 meses más tarde fui invitada a España para la publicación de la novela. Una vez que ella había podido conseguir un editor, Sí, que fue extremadamente difícil en ese momento. sí. El día antes de partir
mi madre ofreció a la familia una cena para celebrar el acontecimiento. A la hora de los postres, el tío Ramón me entregó un paquete, y al abrirlo, apareció ante mis ojos maravillados el primer ejemplar recién salido de las máquinas, que él consiguió con sus malabarismos de viejo negociante, suplicando a los editores, movilizando a los embajadores entre dos continentes y utilizando la valija diplomática para que me llegara a tiempo. Es imposible describir la emoción de ese momento. Basta decir que nunca más he vuelto a sentirla con otros libros, y solamente lo sentí en el nacimiento de mis 2 hijos. Wow. Yo lloré. O sea, esta parte me conmovió tanto que iba caminando en la tarde y o sea, fue que me puse a llorar en medio de la caminata, porque primero es el reconocimiento de tu familia que te está diciendo, escribiste un libro. Claro. Escribiste un libro, estabas, entre Escribiste comillas... un libro honrando nuestra historia, con nuestros Escribiste. claros, Sí. con nuestros oscuros. Sí, Muchas veces me cuesta incluso creer que contando las historias que cuenta Isabel en la Casa de los Espíritus, que tal vez para eso haya otro otra episodio. cita, la familia haya podido estar orgullosa de esa historia. Porque quizás nuestra familia, si nosotros sacamos todo lo que sacaríamos, nuestra familia no nos celebraría de esa forma. Por eso Claro. nos impresionó tanto. Lleva un reconocimiento tremendo. Pero aquí, de nuevo, estamos honrando el proceso de una mujer que dijo, no me va a definir una vida mediocre en mi vida. O sea, no, decido que no, o la vida me lleva a que no, acompañada del tata. Pero realmente, lo que a mí me sacudió a hacer algo que me incomodara o a asumir un permiso, a darme a Que no mí un tenía. permiso que no tenía, fue cuando llegué y no me importó que Rami no hubiese leído todavía esa parte. Yo abrí el libro y le empecé a echar el cuento porque la historia llega a un punto en España que, claro, ella está dando una gira por el lanzamiento del libro y, por supuesto, hay una rueda de prensa, le están haciendo preguntas. O digamos que comienza en su vida un nuevo viaje Claro, de reunirse con otros escritores, con otros autores, de entender modos en la literatura o incluso estar expuesta a críticos literarios. claro. Y entonces llega un punto en el que ella dice, recuerdo la pregunta inicial en la entrevista que me hizo el más renombrado crítico literario del momento. ¿Puede explicar la estructura cíclica de su novela? Debo haberlo, no voy a poder. Debo haberlo mirado con una expresión bobina, porque no sabía de qué diablos me hablaba. Creía que solo los edificios tienen estructura y lo único cíclico de mi repertorio era la luna y la menstruación. Claro, su forma de escritura es tan irreverente que cuando Ramiro y yo abrimos el libro por primera vez, nos dimos cuenta que no hay ni siquiera separación en los párrafos. Sí. Que ella pasa... Muchas veces hasta los diálogos se pierden digamos, en los párrafos de cuando ella está contando una Sí. historia en específica. O va del presente al pasado sin ningún tipo Nada. de introducción. Sí. Creo que ayudó mucho. Nosotros tuvimos la primera exposición a este libro por medio del audio, Claro. pero una vez que logras leer en físico, como ella escribe, te das cuenta que ni siquiera respetando las reglas que creemos que están dichas, Claro. llegó a algo maravilloso. No había ninguna reglas. No había ninguna reglas. Y eso creo que fue un permiso lo que ella nos dio y creo que fue un cambio en paradigma. Era lo que siempre pensamos que, de nuevo, hemos querido seguir los pasos Claro. y creer que necesitamos Validación. validación y que alguien nos blinde. Como que yo siento, y ambos lo vemos cuando estudiamos a alguien que haya ido a Yale o que haya ido a Brown University o sea, decimos como que wow, ¿sabes? Están validados, tienen el permiso. Esa persona tiene el permiso. So,
escuchar la entrevista y ver que, de nuevo, si el crítico renombrado literario del momento está diciendo, wow, que respeto tu novela, háblame de lo que sea que haya sido La la estructura estructura cíclica. cíclica, y de repente Isabel, que déjame hablarte de la luna y de la menstruación. Wow. Mira, hasta este punto nos faltaban como 50 páginas, creo, Sí, 50 o 60 páginas. Aproximadamente una hora en en audio. audio. Nos faltaba como una hora en audio. Em, Ramiro estaba como a 2 horas todavía de alcanzarme. Y yo digo, mira, como dijimos en el primer episodio, yo no quería cruzar esto sola. Mm, Y, y no, sí, era como vivir una experiencia que sentía que me estaba desgarrando y que me estaba reconstruyendo al mismo tiempo. Y entonces le digo a Ramiro, mira, vamos a esperar. El último tramo El último tramo hay que recorrerlo juntos. tenemos que recorrerlo juntos. Yo te espero. Y entonces, claro, yo así fue tanto que empecé a escuchar el libro desde cero en el camino del trabajo, porque yo no puedo continuar la vida sin esta voz y este libro. Sí. Y hubo un día que finalmente decidimos, tuvimos una cita, yo estaba súper emocionada porque era como nuestra cita literaria, nos fuimos a un café, Ujú. pero claro, cuando íbamos en camino dijimos nada, Manejamos aproximadamente 45 minutos y todo el recorrido fue simplemente para terminar de cerrar este capítulo sí, que, o sea, sí, nos cambió la vida, creo. sí. Nunca nos bajamos a ir al café, no queríamos poner el libro en pausa, nos estacionamos, Mm. Escuchamos al mismo tiempo cada uno con sus copias, pudiendo estar en la experiencia inmersiva sí, de leer estas últimas páginas. y de que uno lloraba al lado del otro. Mm, O sea, ambos nos detonó momentos distintos, pero el cierre de una historia que comenzó como la carta a su hija, ujú, que ella supo que no iba a lograr ser leída por su hija, que terminó siendo una narrativa de irreverencia, de amor a su patria y de ujú. respeto a la que emigró. Quiero terminar con este segmento Ok. de la página 425. Paula vino de nuevo anoche. La sentí entrar a mi pieza con su paso liviano y su gracia conmovedora, como era antes de los ultrajes de la enfermedad, en camisa de dormir y zapatillas. Se subió a mi cama. Sentada a mis Mm, pies me habló en el tono de nuestras confidencias. Escucha, mamá. Despierta. No quiero que pienses que sueñes. Vengo a pedirte ayuda. Quiero morir y no puedo. Veo ante mí un camino radiante, pero no puedo dar el paso definitivo. Estoy atrapada. En mi cama solo queda mi cuerpo. Está sufriente, desintegrándose día a día. Me seco de sed y clamo pidiendo paz, pero nadie me escucha. Estoy muy cansada. ¿Por qué todo esto? Tú, que vives hablando de los espíritus amigos, pregúntales cuál es mi misión y wow. qué debo hacer. Supongo que no hay nada que temer. La muerte es solo un umbral, como el nacimiento. Lamento no poder preservar la memoria, pero de todos modos ya me he ido desprendiendo de ella. Cuando me vaya, estaré desnuda. Mi mamá no se quiere leer el libro, porque le dije que si moría antes que ella, tenía que leerlo Mm, y sentirlo desde las palabras de una madre. Porque qué tontos pensar que nos vamos a morir de viejos claro. y asumir que porque estamos aquí de paso en esta tierra, vamos a vivir los años que queramos y vamos a decidir cuándo nos vamos. Ujú. Mira, yo creo que yo voy a hablar de este libro hasta el día que muera y voy a honrar esta historia y el caminar de Isabel hasta mi último día en la tierra.
Me encantó demasiado esta experiencia. Yo creo que esto está gestando un proyecto que ni nosotros dos todavía podemos percibir. Pero O sabemos a dónde lleva. o sabemos a dónde va, pero es un disfrute demasiado genuino el que tenemos cuando leemos algo que nos atrapa. Gracias por venir. Gracias por cruzar el camino conmigo. Gracias por de forma demandante y después de que te acribillé, me acompañaste en este camino. Love you. Y thank you por venir a este episodio del Discomfort Project Podcast. This river keeps taking me to places I've never known, and isn't that life? We only get one. Some of us pick comfort and the rest of us